Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión, una breve catequesis sobre el tiempo litúrgico que se aproxima, el Adviento, tiempo común a muchas iglesias. Adviento es un término de origen latino, adventus, que significa venida o llegada, y se hace referencia evidentemente a la venida o llegada del Señor. Este término se atribuye al Papa Gelasio hacia el siglo I. Y tiene matices de presencia, la parusía, y de manifestación, la epifanía. Dos conceptos muy presentes a lo largo de esos días de Adviento, un tiempo de esperanza. La parusía, la llegada del Señor al fin de los tiempos, y la epifanía, la gran manifestación. En otras religiones, Adviento designaba la venida periódica de la divinidad al recinto sagrado del templo, es decir, que se conmemoraba su retorno. En el Imperio Romano significaba la entrada triunfal del emperador en una ciudad, en la capital, Roma, por ejemplo. En el cristianismo hace referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria y definitivamente, la parusía, al final de los tiempos. Y tendremos esa tensión durante todos los días de Adviento. La venida del Señor en la Epifanía, la venida del Señor en la parusía, la venida del Señor en la carne, la venida del Señor en la gloria. Con el tiempo de Adviento inicia el año litúrgico en todas las iglesias cristianas. En la tradición occidental tiene una duración entre 22 y 28 días, de los que forma parte los 4 domingos, ¿verdad?, más cercanos a la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre de cada año. En la tradición oriental tiene una duración de 40 días, finalizando con la celebración de la Epifanía el 6 de enero. Con particularidades litúrgicas propias, prácticamente todas las iglesias cristianas, todas las denominaciones históricas celebran este tiempo. La Iglesia Católica Apostólica Romana y las iglesias veterocatólicas, la Iglesia Anglicana, la Episcopal, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, las iglesias protestantes, luterana, presbiteriana, metodista, moraviana, etc. La iglesia copta, la iglesia católica antigua, entre otras. Es un tiempo al que no escapa el cristianismo. Veamos un poco de historia. El surgimiento de este tiempo litúrgico se remontaría hacia fines del siglo IV y principios del siglo V, en Galia e Hispania, como un tiempo de preparación y prácticas ascéticas previas a la celebración de la Navidad. Se extendía por 3 semanas relacionadas a la venida del Señor. La primera, en su revelación a la conciencia.
La segunda, en su manifestación mediante la ley. Y la tercera, cuando vino por la gracia, ¿verdad? En este tiempo, los catecúmenos, las personas que se preparaban para el bautismo, era un tiempo de preparación, un tiempo catequético, y el bautismo se administraba en la fiesta de la Epifanía, el 6 de enero. Durante el siglo V, el Adviento es asociado a la preparación para la Navidad a través de acciones de solidaridad, por ejemplo, amor al prójimo, expresado en el servicio a las personas peregrinas, las viudas y las personas pobres. Decía San Máximo de Turín en uno de sus sermones: en la preparación para la Navidad del Señor, purifiquemos nuestra conciencia de toda mancha, llenemos sus tesoros con la abundancia de los diversos dones para que sea santo y glorioso el día en que los peregrinos sean acogidos, las viudas sean alimentadas y los pobres sean vestidos. Los sermones de San León Magno, el gran teólogo de la Navidad, no hace ninguna referencia al Adviento. Recién en el siglo VI se puede identificar en las liturgias de las iglesias de Roma, un período de preparación, pero a diferencia de las iglesias de Galia, carecía de elementos ascéticos tales como el ayuno y tenía su centro en la alegre esperanza de la celebración de la Navidad como anticipo de la segunda venida del Señor Jesucristo al final de los tiempos. Una hipótesis que se maneja es que el Papa Ciricio pudo instaurar este tiempo litúrgico en la Iglesia de Roma. Ciricio fue el obispo número 38 de la Iglesia de Roma y gobernó durante los años 384 y 399, o sea, plenos siglo IV. Y el Adviento tiene unos personajes significativos, unos personajes claves. Las figuras bíblicas que se nos proponen en la liturgia de Adviento, en su mayoría son tomadas de los libros proféticos, que hacen referencia a la llegada del Mesías. Algunos de los profetas, Isaías y Jeremías, se rescatan también otros personajes como Juan el Bautista, precursor del Señor, ¿verdad? Un personaje sumamente destacado en todo el proceso litúrgico, un personaje que es venerado, respetado, tenido en cuenta, recordado en las liturgias católicas, anglicanas, ortodoxas y protestantes. Y también las figuras de María y de José, madre y padre de Jesús. Son personajes centrales en el cuarto domingo, también en las liturgias católicas, anglicanas y protestantes. Yo por ahí les propongo que en sus prácticas de lección divina durante este tiempo de Adviento puedan leer el primer libro de Isaías. El profeta Isaías tiene 4 libros, ¿verdad? Dentro del libro del profeta Isaías tenemos como 4 escritos, 4 Isaías. Les propongo leer el primero. Realmente un libro rico en esperanza, un libro que nos habla de la esperanza mesiánica. El tiempo de Adviento, ¿verdad? Desde la perspectiva teológica, corro un poquito para poder guiarme mejor
ahora que vienen algunas citas bíblicas. El tiempo de Adviento, les decía, nos conduce a la certeza de la venida del Mesías en la carne. No es la misma espera que se vivía en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Deuteronomio, capítulos 18, el versículo 18 y 19, el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículo 13, el libro de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, el capítulo 9, los versículos 1 y 2, y 6 y 7, el capítulo 11, versículo 1, el capítulo 35, versículos 5 y 6, el capítulo 42, versículo 1 al 3, el capítulo 61, versículos 1 y 2, el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9 al 11, el profeta Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. En aquel momento, la promesa que nos transmitieron los escritos sagrados del Antiguo Testamento se ve cumplida en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Por lo tanto, este tiempo es la preparación al nacimiento del Mesías, no en el tiempo histórico, porque ya nació, ¿verdad?, sino en el misterio de la experiencia de fe. Y eso es fundamental, eso es importantísimo. El Adviento estimula a renovar la espera de la última venida en gloria, en que será cumplida la totalidad de las promesas mesiánicas. Y ahí les propongo leer la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 7, el Apocalipsis, también capítulo 1, versículo 7, donde la iglesia, como la esposa, se prepara para el encuentro con el amado, ¿verdad? Y ahí un texto bellísimo de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 10. A lo largo de las celebraciones se hace memoria de los padres y de las madres en la fe, de los patriarcas y de los profetas. Se recuerda a los pobres de Yahvé que esperan al Mesías, los anahuín. La esposa, que es la iglesia, espera, ansiosa, clamando, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Maranatá. Por lo tanto, en este tiempo de Adviento les invito a prepararnos, en primer lugar, a la venida del Señor en el misterio de la fe. Ese nacimiento que se da en la experiencia de fe. En segundo lugar, les invito a prepararse a la venida del Señor al final de los tiempos, en la parusía. Estar prontos como esas jóvenes con las lámparas encendidas para cuando llegue el novio entrar a la fiesta. Pero además les invito a prepararse al encuentro con el Señor cuando lleguemos al fin de nuestras vidas, porque de hecho la expectativa cristiana, la fe cristiana tiende justamente a estar con el Señor. No todo el Adviento
está matizado, está teñido por esa frase, Maránata, ven Señor Jesús. Entonces, cuando llegue el fin de nuestros días, se estará cumpliendo parcialmente este Maránata. El Señor estará viniendo a nuestro encuentro, estará viniendo a buscarnos y nos estará introduciendo en la gloria. Sí, ciertamente después vendrá el final de los tiempos, pero al final del tiempo de cada uno de nosotros también está viniendo y tenemos que prepararnos para ese momento. El Adviento tiene que ser una preparación para la muerte, no como algo trágico, algo final, algo doloroso, sino como la transición, como el encuentro con el Señor, como la concreción de esa súplica Maranatá. Hermanas, hermanos, tengan un feliz y bendecido tiempo de Adviento. Que la Madre de Dios y el profeta Juan el Bautista, precursor, nos acompañen y preparen nuestro corazón para esas venidas del Señor.